Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aviación Line. Hoy hablaremos sobre la fuerte inversión en medios aéreos del Reino Unido en el Plan de Equipamiento en Defensa 2021-2031. El Ministerio de Defensa del Reino Unido publicó su Plan de Equipamiento de Defensa 2021-2031, en el que plasma la hoja de ruta que va a seguir la estrategia de modernización de sus Fuerzas Armadas. El plan de equipamiento, por lo tanto, refleja los proyectos de nuevas inversiones que impliquen mejoras significativas en las capacidades, pero también las reducciones en áreas que se alinean menos con su nueva dirección estratégica, expresada en su visión Global Britain. El plan de inversión impacta en todas las ramas de la defensa, pero en la presente nota nos enfocaremos principalmente en la dimensión aérea, con algunas menciones a otras ramas que la cruzan, como espacio o ciberdefensa. El Comando Naval dedicará unos 38.100 millones de libras esterlinas, casi como 52.000 millones de dólares, en comprar y modernizar equipamiento durante los próximos 10 años. Los helicópteros AW101 Merlin de la Armada, que son el principal medio antisubmarino embarcado en los buques de la Royal Navy, recibirán trabajos de modernización y refuerzo de célula para extender su vida operativa del 2029, fecha en la que deberán comenzar a ser reemplazados, hasta el 2040. Además, se les agregará capacidad para desplegar medios antiminas. Se desarrollará un nuevo torpedo antisubmarino ligero, en reemplazo del Stingray, para equipar a unidades de superficie y aeronaves de guerra antisubmarina. En cuanto a los portaaviones, el grupo de ataque del HMS Queen Elizabeth, basado en el F-35B Lightning II y helicópteros Merlin, está listo para su despliegue y certificado operacional, tras haber alcanzado la capacidad operativa inicial. El HMS Prince of Wales fue aceptado en servicio y comenzó a realizar pruebas con el F-35B, siguiendo los pasos de su buque hermano. El comando del ejército recibirá 41.300 millones de libras esterlinas, unos 56.000 millones de dólares, en programas de equipamiento y mejoras para los próximos 10 años. Mucho de ese dinero irá a parar a mejorar las capacidades de despliegue rápido y aumentar la movilidad táctica, en detrimento de las tradicionales fuerzas pesadas y de los grandes contingentes de tropa. Se reforzarán significativamente las capacidades de guerra electrónica y ciberdefensa, así como las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ampliando y mejorando el uso de WASP tácticos como el Watchkeeper. Asimismo, se incorporarán grandes cantidades de mini drones en el marco del proyecto Aquila. Dentro del rubro helicópteros, el documento establece que la flota de AH-64 Mk1 Apache será modernizada con tecnología del estado del arte hacia el 2025 para poder mantener la flota operativa hasta el 2040. Además, se están incorporando 50 unidades nuevas de la variante E-Apache Guardián, similares a la versión del US Army, pero que en su lote 6 vendrán con modificaciones propias, como un sistema de autodefensa nacional y modificaciones para operaciones embarcadas. Las primeras 10 unidades ya fueron recibidas por el Reino Unido. Respecto del programa de incorporación de un nuevo helicóptero medio en reemplazo de los Puma HC-2,
Se aclara que el mismo deberá comenzar a mediados de la década, pero no se especifica una fecha concreta. Finalmente, se continuarán retirando del servicio los CH-47 Chinook más antiguos, reemplazándolos por células nuevas. Las primeras 14 unidades de nueva construcción ya fueron encargadas a Boeing. La Real Fuerza Aérea dispondrá de 36.200 millones de libras esterlinas, más de 49.000 millones de dólares para invertir en la adquisición de equipamiento nuevo, así como para modernizar el existente para los próximos 10 años. Según lo expresa el documento del plan de equipamiento, las nuevas inversiones se centran en convertir a la Real Fuerza Aérea en una de las fuerzas aéreas tecnológicamente más innovadoras, productivas y letales del mundo. Para ello, se invertirá en determinados programas que la Real Fuerza Aérea considera claves para hacer frente a las amenazas futuras. Se agrega nueva financiación para el programa European Camera Radar System Mark II, para equipar a los Eurofighter Typhoon de la RAF con un radar AESA de última generación, que será distinto al ECRS-MK1 proyectado para los Eurofighter alemanes y españoles. El sistema de entrenamiento de vuelo militar será mejorado con más inversión en formación sintética que permita obtener pilotos más capaces de forma rápida y eficaz. El avión de mando y control aéreo de próxima generación, el E-7, sustituirá al E-3D Sentry, 3 de los cuales fueron transferidos a la Fuerza Aérea de Chile. Las 3 unidades E-7 adquiridas operarán junto a los 9 P-8A Poseidón de exploración marítima, inteligencia y guerra de superficie y antisubmarina, desde la base Lossiemouth de la RAF. Se proseguirá con la incorporación de las 16 aeronaves remotamente piloteadas de largo alcance Protector RG-MK1 en reemplazo de los Raptor, a los cuales superan ampliamente en capacidades. Los Protector darán capacidad de recolección de inteligencia y de ataque de largo alcance y persistente, utilizando sensores de última tecnología y armados con los futuros misiles antitierra Brimstone 3B. Comandados a distancia mediante enlace satelital, el Protector podrá mantenerse en el aire hasta por 40 horas en misiones de reconocimiento e inteligencia. Hay planes de incorporar más aviones de transporte estratégico A400M Atlas y unidades adicionales del F-35B Lightning II, pero esos presupuestos no están incluidos en el presente plan estratégico de adquisiciones. El futuro sistema de combate aéreo, que incluye aeronaves piloteadas y no piloteadas, como el avión Tempest o el futuro avión de combate no tripulado Mosquito, reciben su financiación a partir de la Oficina de Programas Estratégicos, que tendrá para invertir unos 21.500 millones de libras esterlinas, más de 29.000 millones de dólares, hasta el 2031, entre este y otros programas. El documento no especifica el nivel de inversión que recibirá puntualmente el Tempest, pero la cartera general de programas estratégicos recibió un aumento significativo de presupuesto en el presente plan. El misil aire-superficie Brimstone 3A, diseñado para atacar objetivos en tierra fijos o móviles, reemplazará al Brimstone 2,
como principal armamento antitanque de los Typhoon a partir del 2024. El Brimstone 3B seguirá con su desarrollo, pese a que fue cancelada su integración a los Apache británicos. Será integrado a los Typhoon y en los RPAS Protector a futuro. Se está trabajando para integrar el misil Aires-Aires MBDA Meteor en las bahías de armamento de los F-35B, pero no se espera poder lograrlo hasta el 2027. También se están llevando adelante estudios para determinar cuáles serán las mejoras futuras del misil. Para ello, tiempo atrás, se había iniciado el proyecto de nuevo misil aire-aire conjunto entre Japón y el Reino Unido, con la idea de integrar la cabeza buscadora activa AESA del misil japonés AAM-4B en el cuerpo del Meteor. El misil aire-aire de autodefensa ASRAAM, que equipa a los Typhoon y Lightning II británicos, continuará su desarrollo hasta el bloque 6, que busca reemplazar la cabeza buscadora de origen norteamericano por una de desarrollo nacional. Se espera que los trabajos estén concluidos para el 2025. El misil de crucero ligero Spear Capability 3 va a entrar en servicio entre el 2025 y 2026 para transformarse en el principal medio aire-superficie del F-35B. Por otro lado, serán dados de baja equipos que tienen una utilidad cada vez más limitada en el entorno operativo digital y futuro. Esto incluirá la racionalización de las flotas más antiguas para mejorar la eficiencia, retirando los Typhoon Tranche 1 para el 2025 y el entrenador Hawk T1. El mando aéreo también retirará el BAE-146, según lo previsto para 2022. También serán dados de baja los C-130 Hércules para 2023 y los E-3D Sentry ya no se encuentran operativos desde finales del año pasado. Bajo el programa Skynet 6, el Comando Espacial del Reino Unido contrató a Airbus Defence y Space para proporcionar y mantener una capacidad de comunicaciones satelital basada en la plataforma de telecomunicaciones Eurostar Neo de Airbus. Utilizará más espectro de radiofrecuencia disponible para comunicaciones por satélite y lo último en procesamiento digital para proporcionar más capacidad y mayor versatilidad que los satélites de la serie Skynet 5. Su lanzamiento está planeado para el 2025. En este plan de equipamiento y otros documentos emitidos por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, se declara que la intención de estos importantes aumentos del presupuesto en defensa es introducir una profunda modernización en las Fuerzas Armadas, a fin de que sean más ágiles, inteligentes, letales, integradas y plenamente digitales. Al mismo tiempo, se busca reducir el tamaño de la misma y deshacerse de los activos más antiguos, para ahorrar dinero en gastos operativos y de mantenimiento corriente, a fin de redirigir esos recursos económicos hacia el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan mantener al Reino Unido como un actor militar relevante a nivel global, en particular ante la emergencia de actores como Rusia y China. ¿Te gustó el video? Déjanos tu comentario y tu pulgar arriba.
Te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos visites en aviacionline.com. También nos encontrarás en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.